mi nombre es Olga Rojas y soy parte del equipo 3 y yo les voy a estar hablando del primer tema, que es el 2.2, que son las técnicas de redacción. Como podemos ver en esta diapositiva, son todas las técnicas de redacción que yo les voy a estar hablando el día de hoy, las cuales son coherencia, concordancia, cohesión, párrafo, conectores, claridad, sencillez y precisión. Vamos a empezar con la coherencia. La coherencia es la conexión o el vínculo que se tiene en todo el texto para que éste tenga sentido y las ideas principales y secundarias estén conectadas y así se pueda ver una unión y se entienda lo que trata de expresar el texto o el párrafo del que se está hablando. Al igual, la coherencia ayuda a que los párrafos, las secciones o incluso oraciones sean entidades semáticas. Esto quiere decir que se le puede dar un concepto a algo. Un rápido ejemplo y un claro ejemplo que creo que todos pueden entender es, por ejemplo, Michael Jackson es el rey del pop. Ahí ya le estás dando un concepto a alguien y eso lo hace una entidad semática. Por otro lado tenemos la cohesión, que es la encargada de que todo se esté comunicando como se debería, de que el texto esté expresando lo que se debe y que esté llegando al lector como tiene que ser. Por otro lado tenemos la concordancia, que como lo dice la diapositiva, es un medio gramatical de relación interna entre palabras. Es decir, hay algo que se llama la regla de la concordancia, la cual toma una palabra que está en dicha parte del texto y esta va a tomar el lugar de una regla gramatical para que todo tenga congruencia y otra vez se pueda entender lo que el texto está tratando de decir y pues vaya la redundancia, tenga congruencia y coherencia. Después tenemos los párrafos que se encuentran en todos los textos y creo que todos los tenemos identificados y sabemos más o menos lo que son, los cuales son ideas o temas que se expresan en varios renglones y se pueden separar o tomarse una pausa por un punto y aparte o terminamos con un punto final. Y tenemos distintos tipos de estos, los cuales son los normales, los introductorios, conceptual, explicativo, clasificativo y conclusivo. El normal es lo que les acabo de mencionar, el texto como siempre, que es una idea o un tema dada en varios renglones y que se puede pausar o terminar con un punto. Después tenemos el introductorio. Este se usa siempre para dar pues una pequeña introducción al lector y que sepa de qué se está hablando y darle una pequeña explicación del tema por si no tenía conocimientos previos a este y la idea le pueda llegar mejor y sin problemas. Después tenemos el conceptual, el cual nos da definiciones o significados acerca del texto para que éste se pueda comprender de una mejor manera. El explicativo nos brinda una idea más completa de todo el texto, que de hecho este puede ir de la mano con el introductorio porque también su finalidad es darle a entender al lector un poco más del tema, más globalmente, para que éste lo pueda entender por si no tenía pues algún conocimiento previo. Después tenemos el clasificativo, el cual los párrafos los clasifica por ideas o por conceptos para que así sea más fácil y todo tenga una coherencia y tenga un hilo para que la gente lo pueda entender. Y para finalizar tenemos el conclusivo, el cual es de las conclusiones y puede ser un resumen del texto o simplemente puede ser un final explícito. Después tenemos los conectores, que son los que nos ayudan a unir las ideas o palabras claramente para que se relacionen entre sí. Aquí tenemos una tablita que nos dice los conectores y sus tipos de relación y cómo se usan. Tenemos la adición y sus conectores son y, también, además, más, aún, por otra parte, sobre todo y otro aspecto. Después tenemos la oposición y se utiliza pero, sin embargo, por el contrario, aunque y no obstante. La causa y utiliza por qué, por esta razón, puesto que. Después tenemos los consecutivos, los cuales se utilizan por lo tanto, por consiguiente, luego, por eso, entre otros. El tiempo, después, más tarde, antes, seguramente, entre tanto, posteriormente, ahora y luego. La ampliación, por ejemplo, en otras palabras, es decir. Comparación, tanto, del mismo modo, igualmente, de la misma manera, etc. Énfasis, sobre todo, ciertamente, lo que es peor.
resumen o finalización. Finalmente, en suma, en conclusión y para concluir. Después tenemos en orden primero, segundo, siguiente, luego a continuación, entre otros. Reafirmación con todo, decididamente, en efecto, en realidad, contraste, por otra parte, en cambio, por el contrario, de otra manera, por otro lado, condición sí, supongamos, supuesto que, siempre que, dado que, y por último, tal como, caso típico en, representación de, como muestra, por ejemplo. Como podemos ver, estos conectores son algo que siempre usamos para escribir, incluso para hablar, pues esto hace que las ideas se conecten y le den sentido y así se pueda ver lo que se quiere decir. Sin ellos no tendría sentido la frase o incluso serían simplemente palabras a la y se va y no se entendería nada de lo que se quiere decir. Por otro lado tenemos la claridad, la cual es muy importante, la cual hace que el texto sea de fácil comprensión para el lector y el mensaje pueda llegar a él sin ninguna dificultad para que éste lo pueda entender. Después tenemos la sencillez, que va de la mano con la claridad, y el punto de esta es utilizar palabras sencillas que el público pueda entender para que el mensaje que se trata de comunicar no sea difícil de entender y la redacción también tiene que ser buena en este caso. Y por último tenemos la precisión, y aquí el texto tiene que decir lo que tiene que decir, no se tiene que ir por rodeos ni utilizar palabras que no son, porque se trata de que el texto se enfoque en lo que tiene que decir y que el mensaje llegue a la persona. Bueno, eso es todo lo que yo tengo que decir por mi parte, y a continuación vamos a escuchar a mi compañero Manuel Robles hablar del tema 2.3. Gracias. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo ven esta exposición. Mi nombre es Juan Manuel Robles Roque y yo les voy a exponer sobre el tema 2.3, que son características del lenguaje científico. Primero voy a explicar qué es el lenguaje, que es la capacidad del ser humano para expresar sentimientos o pensamientos por medio de la lengua. Es un sistema de signos que utilizan las comunidades para comunicarse, ya sea oralmente o por escrito. Luego, el lenguaje científico es una modalidad de lenguaje que está caracterizado por la formalidad y el uso de términos científicos. Se utiliza principalmente para la transmisión de conocimiento científico o especializado y tiene las características de la claridad, precisión, objetividad, universalidad y verificabilidad, que son lo que les voy a exponer. Comenzando primero por qué es la claridad. La claridad es importante si se quiere que el texto se entienda perfectamente. Es conveniente huir del lenguaje oscuro y ampuloso. Te explico qué es ampuloso. Que oculte las ideas principales del autor en beneficio de una redacción clara y directa. Y pues obviamente siguiendo un orden lógico. Ampuloso es un modo de expresión que se caracteriza por emplear palabras y construcciones demasiado ocultas y rebuscadas. Es prácticamente lo que el profe siempre nos pide no hacer en las exposiciones, buscar palabras muy complejas o rebuscadas para que se entienda mejor la exposición. Después de la claridad, es la precisión, que se consigue utilizando la palabra que expresa exactamente lo que se quiere decir, evitando expresiones coloquiales, palabras comodín o que diluyan el significado. Un ejemplo podría ser hacer un informe, se puede utilizar redactar un informe. Ser más precisos. En la objetividad, pues esa se basa en hechos reales o datos. La ciencia siempre busca un lenguaje que sea de carácter expositivo, que persiga la objetividad. Es por esas características formales de este metalenguaje que las voces usadas en los mensajes son monosémicas. Ahorita explico eso, que es monosémico, para reproducirlo lo más fielmente posible y sin confusiones perturbadoras. Monosémicas son aquellas que tienen un único significado en cualquier contexto o situación. Y un metalenguaje es un lenguaje que se utiliza para hablar de aspectos propios de una lengua o describirla. Después de la
Después de la objetividad sigue lo que es la universalidad. La universalidad del lenguaje científico se debe a el interés mundial que tenga la difusión de los trabajos en distintas áreas del saber. La universalidad del lenguaje científico se da porque ésta puede ser comprendido por cualquier miembro del área científica al que sea dirigido. De ahí pues la importancia de la terminología específica y de los tecnicismos que puedan ser traducidos de una lengua a otra sin interpretaciones erróneas. Después de la universalidad y por último es la verificabilidad, que es la ciencia que tiene entre sus objetivos la demostración de los saberes. Aquí se necesita que las investigaciones y los resultados que hayan sido derivados de dichas investigaciones tengan pruebas suficientes para justificar la veracidad. O sea, es verificar o justificar los resultados que dio la investigación. Eso es lo que se trata la verificabilidad. Y eso fue lo último que me tocó exponer. Por mi parte, eso ha sido todo. Espero que les haya quedado claro y si no, están en la libertad de preguntarme. Los dejo con mis compañeras Carolina y Beatriz y espero verlos pronto. Bye, cuídense. Hasta la próxima. Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Basoco y yo les voy a hablar del tema tipología de textos académicos como herramienta del conocimiento científico. Monografía. La monografía es un trabajo escrito metódico y completo que trata sobre la descripción especial de una determinada ciencia o un asunto en particular. Su estructura va desde la portada, dedicatoria o agradecimientos, índice general, prólogo, introducción, cuerpo del trabajo, conclusiones, anexos y bibliografía. La monografía tiene como un mínimo de 50 páginas y el autor puede dar su punto de vista mientras sea argumentando el contenido de su obra. Ensayo. Se denomina ensayo al texto escrito en general por un solo autor, en el cual se expone de manera argumentativa el punto de vista, opiniones o posiciones del escritor ante un tema determinado. Su estructura es introducción del tema, desarrollo y conclusión. Un ensayo no va más allá de 10 páginas. El ensayo predomina la posición personal y subjetiva, es decir, el punto de vista del autor. Reseña. Una reseña es un escrito breve y conciso en la cual se realiza una crítica de una obra, libro, película o algún acontecimiento reciente. Su estructura empieza por el título, introducción, desarrollo y conclusión. La reseña no es más que una extensión de 1, 2 o 3 cuartillas. El autor puede dar su opinión mientras sea en pros y contras. Reporte. Un reporte de lectura es un informe en el cual se plasman las impresiones generales y los aspectos más relevantes de un texto leído, que puede ser de naturaleza informativa, literaria, científica o divulgativa. Su estructura empieza por la portada, índice, resumen, introducción, marco teórico, resultados, conclusión, bibliografía y anexos. El reporte tiene como un mínimo de 11 páginas. El autor puede dar su punto de vista, ya que el reporte es un texto que intenta dar cuenta de otro leído. Y pues eso es todo por mi parte. Gracias. Tipología de textos académicos como herramienta del conocimiento científico. Tesis, protocolo e informe de investigación. Una tesis es una proposición concreta desarrollada con una metodología de información consistente.
Esta deberá desarrollarse de forma oral ante un juez y someterse a una verificación. Se otorgará el grado al presente si se es necesario. Su estructura consta de capítulos, apartados y subapartados. Para esto, cada capítulo deberá de estar enumerado y tener un título que especifique su contenido. Este consta de 4 secciones y una quinta con información, contextualización. La primera, sección inicial. Portada, dedicatoria, agradecimiento, índice, lista de tabla y figuras, resumen, epígrafe e introducción. Su segundo apartado es cuerpo de trabajo y está conformada por marco teórico, metodología y resultados. Su tercer apartado está relacionada con sección final, el cuarto, referencias y el quinto, apéndice. Consta de 80 páginas y aproximadamente 24.000 palabras. Esto diciéndose con un tamaño de letra de 12 y un espacio de línea de 1. El punto de vista del autor se basa de su texto argumentativo y con una conclusión de contextualización. El protocolo en informe de investigación describe y explica los objetivos, el diseño y la metodología, complementando así y tomándose en cuenta la implementación y el objetivo de la investigación y o experimentos científicos. Su estructura consta de una portada y esta está formada por nombre del instituto, facultad, luego de la institución, título del informe de investigación, nombres de autores en un orden alfabético, primeros apellidos y luego nombres, nombre de la asignatura, ciclo y año, nombres de los asesores de contenido, nombre del asesor de metodología, nombre de los miembros del comité evaluador, lugar y fecha de presentación. Después se tendrán que poner en orden: índice, introducción, resumen, planteamiento del problema, delimitación de la investigación, justificación, limitaciones, fundamentos teóricos, hipótesis y variables, metodología de investigación y resultados. Esta deberá constar de 20 a 30 hojas y con un tamaño de letra de 12, con un interlineado sencillo.